El también excongresista afirmó que el presidente de Colombia no representa lo que alguna vez el M-19 soñó. Vicky en semana. Carlos Alonso Lucio, es militante del M-19, pide juicio político para el presidente Gustavo Petro. Los hechos son suficientemente fuertes. El excongresista arremetió contra el mandatario debido al escándalo en el que está envuelto por cuenta de las declaraciones de Nicolás Petro ante la Fiscalía. Carlos Alonso Lucio, es compañero del presidente Gustavo Petro en el movimiento 19 de abril, pidió un juicio político en el Congreso de la República para el mandatario de Colombia, debido al presunto ingreso de dineros irregulares a su campaña, como lo confesó Nicolás Petro ante la Fiscalía, con la que va a colaborar en el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos que se adelanta en su contra. En diálogo con Vicky en semana, el exmilitante del M-19 afirmó: hoy ya nadie discute que los hechos son suficientemente fuertes, connotados, conocidos, para que efectivamente el tema del juicio político deje de ser. Socio del guerrillero asesino está pidiendo, gente, juicio político al guerrillero Gustavo Petro. Ahora dicen los mamertos de izquierda que no, que es un plan de la derecha. Pero recordarán ustedes, gente, es los propios socios del guerrillero asesino los que denuncian que el guerrillero recibió plata de narcotraficantes. Aquí no es ningún político opositor al guerrillero asesino. Es sus propios socios. Armando Benedetti denunció que recibió más de 15.000 millones de narcotraficantes. Ahora su propio hijo dice que el guerrillero sabía del ingreso de dineros de narcotraficantes. Es muy raro que ahora algunos mamertos ahora dicen que el hijo del guerrillero no era del pacto histórico. Y recordarán ustedes, era el encargado en la costa de recibir los dineros de narcotraficantes. Lo dijo el propio guerrillero asesino en un audio, que el único encargado de recibir dineros en la costa era su hijo Nicolás. Ahora salen los mamertos de izquierda que están ciegos, están locos, enamorados del guerrillero y salen a decir que es falso, que el guerrillero asesino, porque recordemos, el guerrillero es un asesino, es el máximo responsable del asesinato del coronel Dávila. Esto no se le puede olvidar a nadie, que el guerrillero es un asesino, es un criminal y que se robó las elecciones. Este es el explosivo audio de un socio del guerrillero del grupo terrorista del M-19. Hoy denuncia a esta persona y dice que el guerrillero debe ser en un juicio, deben juzgar al guerrillero y colocarlo en un juicio político. El guerrillero no solamente deben de juzgarlo, sino de ordenarse una orden de captura, porque recordarán ustedes, el guerrillero se está robando los recursos del pueblo colombiano junto con Francia Márquez. Este es el explosivo audio. El también excongresista afirmó que el presidente de Colombia no representa lo que alguna vez el M-19 soñó. Vicky en semana. Carlos Alonso Lucio, es militante del M-19, pide juicio político para el presidente Gustavo Petro. Los hechos son suficientemente fuertes. El excongresista arremetió contra el mandatario debido al escándalo en el que está envuelto por cuenta de las declaraciones de Nicolás Petro ante la Fiscalía. Carlos Alonso Lucio, es compañero del presidente Gustavo Petro en el movimiento 19 de abril, pidió un juicio político en el Congreso de la República para el mandatario de Colombia, debido al presunto ingreso de dineros irregulares a su campaña, como lo confesó Nicolás Petro ante la Fiscalía, con la que va a colaborar en el proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos que se adelanta en su contra. En diálogo con Vicky en semana,
El exmilitante del M-19 afirmó: hoy ya nadie discute que los hechos son suficientemente fuertes, connotados, conocidos, para que efectivamente el tema del juicio político deje de ser, si se quiere, una hipótesis y comience el país a andar ese camino, frente al cual, sin lugar a dudas, el Congreso de la República, comenzando por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, están en la obligación constitucional, jurídica y política de comenzar a ahondar ese camino. El excongresista también opinó que ni las acciones del presidente Gustavo Petro ni los resultados tras su primer año de gobierno representan los ideales del M-19, del que ambos hicieron parte. Una cosa era lo que pensaba y de alguna manera soñaba el M-19 en aquella época, que yo creo, sinceramente, que Gustavo Petro no la representa ni mucho menos lo explica con su actitud y los hechos de gobierno, planteó. En cuanto al escándalo en el que estuvo envuelto la última semana el presidente Gustavo Petro, luego de que Nicolás Petro informara a la Fiscalía que, al parecer, hubo dineros irregulares que permearon su campaña rumbo a la Casa de Nariño, Carlos Alonso Lucio comentó: es un escándalo que supera los límites del escándalo porque el espectáculo corresponden a una serie de hechos que violan la Constitución y la ley. De ahí que es un escándalo que debe tener consecuencias de orden jurídico e institucional. Es imprescindible que el país encuentre un camino de salida para reclamar la salida. Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, en audiencia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Carlos Alonso Lucio, además, precisó que no un punto en contra del presidente es que quienes denunciaron las supuestas irregularidades en su campaña no fueron sus enemigos, sino los que estaban de su parte. Al menos, eso fue lo que hizo Nicolás Petro e insinuó meses atrás Armando Benedetti. No son los enemigos políticos de Petro los que han descubierto las ilegalidades de la campaña electoral. Han sido sus propios amigos, hasta el punto que su propio hijo es quien ha descubierto. Un hijo que solamente no tiene la relación filial con su padre, sino que además era uno de sus principales militantes y líderes políticos. De hecho, uno podría decir, sin lugar a equivocarse, que el líder político más importante de Petro en la costa atlántica o por lo menos en el Atlántico era Nicolás Petro, comentó. Desde que surgió este escándalo, Nicolás Petro había afirmado que era inocente, pero las pruebas fueron tan contundentes que terminó aceptando la responsabilidad.